A propósito de titulación, quiero felicitar al amigo José Dantes. José Dantes es un excelente funcionario dominicano, él es presidente de la Comisión Presidencial de Titulaciones de Tierras del Estado. Él ha venido haciendo un trabajo discreto pero muy eficiente. Ayer en Baní, en las dunas de Baní, cerca de Calderas, pues encabezó una actividad con la presencia del presidente Danilo Medina, donde 510 familias, después de más de 30 y 40 años ocupando terrenos y teniendo sus terrenos sin titulación, pues ya tuvieron sus títulos, recibieron de manos del gobierno sus títulos. Así que felicidades a nuestro querido amigo José Dantes. La mejor forma de sacar el dominicano de la pobreza es titulándolo. Sí. Inmediatamente tiene riqueza en la mano. Lo hace pasible de crédito, puede manejar. Además, la seguridad. Tú sabes la seguridad con la que vive una persona cuando tiene los títulos de su casa o de su tierra ya en su poder, sin ningún tipo de cuestionamiento. Bueno, señores, miren, tenemos en la línea telefónica, escúchame, Víctor. ¿A quién, Melton? Tenemos en la línea telefónica a Andrés L. Mateo. El poeta Mateo. Que César Medina hoy, pues, bueno, vamos a usar el término apropiado, barre el piso. ¿Y por qué fue? Barre el piso. Fue porque Andrés L. Mateo ha escrito 2 artículos. Judas S.A. y ayer escribió otro artículo. Y el artículo que escribió ayer, que él lo publica en el periódico Hoy, también en Al Momento, él dice lo siguiente, finalmente, ¿no? Él dice lo siguiente: el designio era pues un edicto sagrado, y no lo era también el medio a través del cual este se cumpliría. Judas es sin ninguna duda una gran metáfora del relato de la historia de la cultura occidental, y como tal fue lo que usé en mi artículo, Judas S.A., porque la metáfora es un lenguaje traslaticio, una comparación entre los elementos más resaltantes de un personaje u objeto. Y el propio Leonel Fernández incluso se le llegó a comparar con Jesús. Es legítimo, por tanto, que le brotaran sus Judas. Si todavía se hubiera celebrado el sábado de gloria, los leonelitas tendrían todo el derecho a quemar un Judas con la cara de César Medina, porque las 30 monedas todavía le arden en la faltriquera. Es decir que eso dijo Andrés L. Mateo en este artículo de César Medina. ¿Y qué quiere? Y César Medina hoy escribe este artículo. Buenos días, Andrés. Buenos días, muchísimas gracias a todos los amigos ahí presentes. No sé si tuviste oportunidad de leer hoy al embajador Medina en esta respuesta, Andrés, muy dura de César Medina. Adelante, Andrés. Bueno, claro, lo leí ayer también y lo leí antes de ayer. Sin ninguna duda esa respuesta no tiene nada que ver con mi persona. La mayor parte de las cosas que dice no tienen ningún asidero con la práctica de mi vida. No sé de dónde inventa un apodo que yo nunca en mi vida he conocido, ni que nadie me ha endilgado. Son todos referencias. No telerita. Sí. Pero es absurdo porque, para empezar, yo no bebo alcohol. Ajá. Y todo el que me conoce lo sabe. Y lo segundo es, yo no voy a dar una explicación de ninguna de las cosas que están contenidas allí, porque obviamente es un artículo tan sucio, tan bajo, que ni siquiera tiene o debería tener la estatura de esa persona. Yo no tengo absolutamente nada que decir de ese artículo. Sí quisiera decir las cosas que he tratado en los artículos míos. Adelante, Andrés, sí. Yo usé a Judas, tú acabas de leer un trozo de mi último artículo. Sí. Y yo hablo en un nivel de análisis, usando los elementos que la historia de la cultura occidental nos proporciona. Judas es lo que yo digo en el último artículo, mi artículo de ayer. Es un referente que toda la hermenéutica religiosa ha trabajado exhaustivamente a partir de los que se llaman arquetipos de la cultura universal. Y en la cultura universal, Judas es un referente al traidor por excelencia. Yo no quiero discutir, en mi artículo señalo que yo hice hace poco la presentación de un libro del padre Jeep sobre Judas, una versión diferente, pero solo en los catalogadores que tiene en términos
de Vademecum General, el Vaticano, hay más de 70.000 referencias bibliográficas a la figura de Judas, para dar una idea, ¿no? De manera que Judas es un arquetipo universal. Y yo lo empleé para entender en términos sociales algo que me resultó sencillamente decepcionante en lo que respecta a mi escala de valores. Porque lo que habíamos leído del señor Medina durante todo el periodo del presidente Leonel Fernández era una adhesión absolutamente irracional a todas sus prácticas políticas. Pero tan pronto las posibilidades de poder del señor Fernández desaparecieron, fueron muchos los que salieron huyendo, que eran proclamadores a su persona y a sus seguimientos de liderazgos, prácticamente sin ningún tipo de uso de la razón o del análisis o del cuestionamiento. Eran incondicionales, y él era probablemente uno de los más consecuentes y radicales de ese uso del ejercicio del criterio en la República Dominicana. Yo hice un análisis pertinente en términos de lo que son los procesos históricos. Su reacción ha sido, tiene 4 artículos, pero en ningún artículo habla de mis ideas. Sí. Habla inventándose cosas de mi persona que no solo no existen, sino que todo el que esté próximo a mi vida sabe que yo no tengo ni siquiera por qué referirme a ellas. Es el producto de su personalidad, una personalidad que esos son sus elementos característicos, lo que están hoy plasmados en su artículo. Incluso tú puedes ver los míos, sí, puedes ver mis artículos, puedes verlos todos, y vas a ver que yo hago un uso ponderado de la idea, aunque pueda parecer un juicio duro, difícil de tragar, porque este tipo de gente que tiene tanto poder, que ha acumulado tanto dinero en la sociedad dominicana en los últimos tiempos, y que tiene mucha incidencia en las esferas de poder, no cree posible que un maestrico, como me dice él, porque él me ha dicho maestrico en otras polémicas que hemos tenido, sí, un maestrico insignificante, lo cual es cierto, yo eso es lo que yo soy, un maestrico. Sí, nunca he salido de la vida universitaria, Andrés, ni siquiera he tenido grandes puestos políticos. Yo no soy un político de militancia. Andrés, yo soy un cronista social, y él es un paradigma negativo de la sociedad dominicana, y por lo tanto yo lo someto al escalpelo. Y esa alusión, cuando él dice que Andrés L. Mateo, la vida lo ha tratado como merece, ¿tú sientes que la vida te ha tratado como mereces? Mira, mis hijos a mí me abrazan y me besan. Yo tengo una persona que me ama, y a mí me han amado siempre. Yo soy una persona entregada al amor. Mi vida no es una vida escatológica. Yo no tengo ni siquiera que mentir para reproducir la vida material. Yo estoy ahora hablando con usted y me estoy poniendo un saco y una corbata, y yo voy a un consejo académico, y yo ayer estuve todo el día discutiendo programas de modificación de actitudes en la práctica de la enseñanza, escribiendo una conferencia que voy a dar en septiembre, la Conferencia Mundial de Lectura que va a haber aquí en la República Dominicana, patrocinada por la UCAMAIMA y por la UNESCO, y yo soy el ponente dominicano. Ayer escribí un artículo para el periódico El Nuevo Día, una pequeña columna vieja. Esa es mi vida. Pero profesor, yo no tengo que responder a nada de eso. Quien me conoce a mí sabe que eso es lo que yo hago todos los días. Pero un profesor, hombre así, que se reproduce en los demás a partir de 37 años de vida universitaria, enseñando en todas las provincias de este país. En este país no hay una sola provincia. Yo soy hijo meritísimo de Barahona, ahí está Melton. Soy hijo meritísimo de Barahona porque dio 9 años clase allí, y el ayuntamiento me declaró hijo meritísimo. Pero sin embargo, yo soy hijo meritísimo de San Francisco de Macorís porque fui profesor durante 6 años, y de Higüey. Es decir, esa ha sido mi vida. Yo no tengo que responder esa tontería. Pero sin embargo, poeta Andrés L. Mateo, profesor Mateo, usted sabe que siempre me he declarado públicamente un admirador de su pluma. Sin embargo, yo siento un gran respeto, cariño y agradecimiento personal por don César Medina, y debo decirle, profesor Andrés L. Mateo, que cuando yo leí su artículo, a mí me sorprendió que usted hiciera esa referencia tan directa a don César,
porque si pudiéramos decir, usted es que inicia la controversia con su escrito. Lo que a mí me llegó a la mente cuando yo lo vi, yo dije, si estamos viviendo en medio de una situación política donde tantas personas que en medio del debate, la controversia dentro del PLD, se manifestaban a favor de Leonel Fernández, incluyendo y sobre todo legisladores que después abrazaron la causa reeleccionista del presidente Danilo Medina, ¿por qué escoge el profesor Andrés L. Mateo específicamente al embajador Medina? César Medina. No, porque él mencionó en el primer artículo, mencionó varios. Ahí está Julio César Valentín. Pero cuando él se refiere de manera directa en el artículo Judas S.A., al finalizar, cuando hace referencia a del Judas a que deberían quemar, menciona el nombre de César Medina. Si me permite explicar, ¿no? Sí. Claro, profesor. Un momentito, Andrés, por favor, un momentito. No te vayas de la línea, que tenemos un compromiso muy breve. Okay. El sol de la mañana. Tropigas te da la hora. 8:30 de la mañana. Tropigas, el gas de los dominicanos. Bien, Andrés, pues continuamos ahora ya. Adelante, Andrés. Sí. Mira, para empezar, yo no he iniciado nunca una controversia con César Medina. Las 3 controversias que hemos tenido, las 3 las ha iniciado él sobre un predicamento absolutamente falso. Y es que yo tengo un odio visceral contra el presidente Fernández. Y a partir de ahí, él hace toda una serie de consideraciones que son descalificadoras en absoluto. Bueno, lo primero es que yo no quiero hablar de mis relaciones personales con el presidente Fernández, porque son mucha la gente que la conoce, la verdadera, porque cuando el presidente Fernández hizo acopio de tanto poder, resulta ahí vine a ser que todo el mundo era su amigo, que todo el mundo era su compañero, que lo conocían por antonomasia. Pero aquí se sabe quiénes eran los amigos de Leonel Fernández cuando él era un muchacho feliz e indocumentado, cuando él no tenía la posibilidad de otorgarle a otros seres humanos la suerte o la desdicha, cuando él no había acumulado tanto poder como el que acumuló. De manera que yo no tengo por qué decirlo. Ahí está Jimmy Sierra, ahí está Jerez, murió nuestro común amigo Santa María. Murió Héctor, en fin, todo aquel grupito que formó el Club de Jóvenes Amantes de la Filosofía, y que él cuando llegó, que nosotros éramos 8 y 10 años superior a él, se incorporó porque tenía una madurez y porque era una persona proclive a la búsqueda del saber, a la lectura, algo que nunca he negado. Andrés, aparte de esta respuesta a través de Sol de la Mañana, ¿habrá una respuesta escrita a esa columna de César titulada bueno, lo estoy pensando porque yo creo que cuando uno escribe, sobre todo yo no soy un periodista, aunque yo he sido profesor de periodista durante muchos años de redacción en la UAS, pero yo no soy un periodista, yo hago el ejercicio del criterio hace muchísimos años en la prensa dominicana y en la televisión, etcétera. Pero yo no soy un periodista, por lo tanto, yo no puedo escribir un artículo como lo escribe un periodista o como lo escribe otro. Mis artículos tienen que hacer acopio de las referencias culturológicas, del pensamiento, analizar cosas, porque yo tengo que ir más allá de la doxa, más allá de la opinión. Y bueno, ahí lo que hay es una ensarta de mentiras y de bajezas a las que yo no voy de ninguna manera a responder. No es cierto que el presidente Fernández... de la estatura de él, no creo que diga de la mía. Pero quiero aclarar... Sí, no es cierto que el presidente señalaba. Sí. La embajada, que el presidente Fernández le ofreció la embajada en la UNESCO. ¿Es cierto esto, profesor Mateo? Mira, él ha dicho tantas cosas de eso, pero Leonel Fernández está vivo. Leonel Fernández no está muerto. Leonel Fernández puede decir si alguna vez en la vida Andrés L. Mateo ha hablado con él, y que conste, aunque mucha gente no lo crea, nos tratamos muy bien, y no quisiera decir algo que ahora aquí en público, pero bueno, pregúntenle a gente allegada de él, muy allegada, o pregúntenle a él porque él está vivo. Es como una vez que Euclides Gutiérrez dijo que yo había traicionado a Juan Bosch cuando el golpe de Estado del 63, y yo en el 63 tenía 16 años.
no podía tener ningún cargo, ninguna representación. Era el presidente del club Movimiento Cultural del 63, en el que estaba César Pina Toribio, por cierto. La gente dice cualquier cosa, pero por Dios, lo que uno debe leer son prácticas, no discursos. ¿Y va a aclarar algo antes de la pregunta de Víctor? Yo lo voy a leer, pero escribiré una cosa diferente. Además, yo tengo derecho a responderle. Sí. Pero voy a pensarlo. No me parece. Yo he escrito 2 respuestas a su primer artículo, que era lo que respondía yo a la pregunta de Víctor, que no he podido desarrollarla, pero me interesa desarrollarla. Es decir, yo no puedo hacer un ejercicio de la escritura durante tantos años fundado exclusivamente en el odio. Leonel Fernández no existió. Leonel Fernández no tuvo 3 periodos de gobierno y hizo una enorme cantidad de actos, de acciones, acumuló méritos y acumuló desméritos. Leonel Fernández, objeto y sujeto de un proceso de análisis de cualquier persona que se vincule a la vida del pensamiento y de la cultura, y que además escriba columnas de periódico. Por lo tanto, no puede ser el odio, es simple y llanamente leer la práctica de un político cuyo discurso es una cosa, pero cuya práctica es otra. Y eso es lo que yo hice durante todos sus periodos. Y yo no soy nunca he querido ser, porque yo para la reproducción de la vida material tengo mis instrumentos idóneos y dignos. Yo soy un maestrico, como él dice. Yo soy doctor en ciencias filológicas. Yo tengo los más grados altos académicos. Por lo tanto, yo he estado en una universidad y en otra viviendo de eso. Los únicos carguitos que yo he tenido en la vida pública han sido director de la Biblioteca Nacional. Y creo que tengo algún mérito para ello. Más que director de la Biblioteca Nacional y después viceministro de Cultura durante un periodo muy corto. Pero yo no he tenido ninguna otra vinculación con el aparato del Estado para reproducir la vida material, porque yo soy académico. Mi vida, todo el que me ve, me conoce a mí, me conoce en los pasillos de las universidades, me conoce hablando en los seminarios o hablando en las aulas. Y ese es un perfil de vida. Entonces yo tengo derecho a analizar a un personaje de la historia contemporánea que, a mi modo de ver, después de Balaguer, que Balaguer administró todas las transiciones de la República Dominicana desde el 1961 hasta el 1996, incluyendo la del 96, nadie acumuló tanto poder como Leonel Fernández en este país. Si Leonel hubiera sido Mandela y no hubiera subordinado todas las estrategias de solidificación institucional a sus propios intereses egolátricos, la República Dominicana fuera otra. Yo no hago historia postfactual. Bien. La historia postfactual es si mi abuela tuviera rueda fuera bicicleta. Bueno. Pero la realidad es esta, que solo Balaguer y Leonel Fernández, Danilo Medina va en camino de ello, han acumulado tanto poder fáctico y institucional para transformar la sociedad en una sociedad más vivible, porque vivimos en una sociedad invivible, empinada sobre la inequidad, sobre la injusticia, una sociedad desde la cual cualquier individuo que maneja una institución del Estado puede enriquecerse y está seguro que no le va a pasar nada. Una sociedad en la que hay, en los términos de su proyección humana, una enorme escala de valores desplomados. Sí. Y en consecuencia todo el mundo aquí, en virtud del poder del dinero, que es la búsqueda fundamental, se puede catapultar como un gran señor. Bueno, es decir, esa es la sociedad que yo he criticado permanentemente. Muchas gracias, Leonel Andrés Fernández la administró. Por lo tanto, yo no sé si responderé, quizás haga un artículo. Ahora, ese es un artículo que no tiene nada que ver conmigo, es su enojo, es tal vez lo que él crecer, pero yo creo otra cosa de lo que él es. Bueno, pues muchas gracias, Andrés L. Mateo. Gracias, Andrés. Gracias a ustedes. Bien, señores, tenemos a Ramón Carmona. Ramón Carmona está en el mismo lugar donde apareció la persona muerta, entonces nos explicará. Adelante, Carmona. Sí, buenos días a todos. Sí. Un indigente en el kilómetro 0 del Mirador Sí. apareció muerto esta mañana
ya gente del DICRIM está en la escena del crimen. Fue muerto con aparentemente fue con un peñón que fue muerto. La gente ya en la Instituto Nacional Ignací ya está aquí tomándole la causa porque la muerte. Sí, la cabeza está bien maltratada y aparentemente identificando cómo fue la acción de la muerte de este señor. ¿Dónde fue la muerte? En el monumento que está en la Churchi, comenzando el mirador, donde comienza el mirador, en el kilómetro 0. Donde estaba el avión, ahí en la rotondita. Exactamente, aquí mismo donde estaba el avión. Exactamente, aquí mismo. Julio. Sí. Cambiando el tema, lamentable aquí, a tu amiguita del restaurante, dile a ella, como tú te echaste a reír todo. Carmona, me dijo que te va a someter aquí. No, oye, Julio. Y en Estados Unidos. Eso, porque cuando tú estabas en una situación así, una vez. Sí. Julio. No. Dale revés para atrás que. Me dijo. Oye, Julio, el que no tiene sospecha, porque hablamos del tema todo. Y nadie mencionó nombres. Si ella está herida, ya eso es un problema de ella. Que se cure. Me dijo en Colate, lo voy a someter aquí, lo voy a someter en Estados Unidos, que invente conmigo. ¿Y el nombre cuál es? ¿Quién es? Carmona, yo no sé de qué tú hablas, pero ¿qué tú tienes contra las mujeres? No, nada, María Elena. Como ella, como amiga de Julio, se quedó ofendida, pero María Elena, tú eres que eres mujer. Incluso, tú escuchaste nombre. Carmona, dijo que tú eras un ingrato porque ella se encontró contigo en Los Ángeles una vez. Ella andaba con su pareja de entonces y te hicieron un favor a ti en Los Ángeles. Yo no sé qué fue que te hicieron a ti. No, pero Julio, espérate. Bueno. Sí, me dijo Julio, ella. Julio, respétate porque tú me conoces, espérate. No, yo no sé. Julio. No, pero acá. El que te escucha a ti. Carmona, por favor. ¿Cuántos dólares? Bueno, no fui yo. Julio, tú y yo somos amigos hace muchos años. Yo lo sé. Entonces, oye, si una gente me dice a mí que yo le hice un favor a Julio, usted interpreta eso, que fue un favor de dinero. No. Ella no me habló de dinero, no. Ella me habló de dinero, no. Julio, pero el dominicano, nosotros los dominicanos no sabemos leer ni escuchar. Bueno. Pero tú siempre vas con $5,000 a Estados Unidos. Pero ten cuidado que te estás echando. Tú eres un hombre viejo en este medio. Te estás echando. Y tú y yo somos amigos. ¡Cambio fuera!